De acuerdo, queridos amigos. Fíjense ustedes, vamos a trabajar ¿no? El cuadro de cultura silvestre, el cuarto de Argimiro Serna, ¿no? Vamos a hablar sobre las verdades absolutas o no absolutas. Vamos a hablar sobre la verdad sin necesidad de irnos a términos lógicos, donde ese asunto está resuelto. Primer planteamiento. Si yo digo que no hay verdades absolutas, señores, no seamos imbéciles. Eso sería una verdad absoluta. Ojo, ojo. Es decir, no vamos a ser tan imbéciles dentro del marco de una filosofía donde nos expresamos con un lenguaje de no reconocer lo que ese lenguaje está significando de hecho, más allá de lo que nosotros quisiéramos estar denotando. Pero incluso esto denota de manera directa una verdad absoluta. Si no hay verdades absolutas, sería la única verdad absoluta. Esa es la descripción del asalto a la posmodernidad que significaron las ideas de Nietzsche en un principio, del asalto de la del intento de relevar la modernidad. Ahí es donde está la trampa. Es decir, cuando se dice, no, por eso Nietzsche en ningún momento dijo que no hay verdad absoluta. Nietzsche era un tipo, sin lugar a dudas, muy profundo, muy inteligente, pero que como jamás entendió su propia personalidad, ¿verdad? Su propia condición y no comprendió la dualidad, ni lo complejo, ni lo paradójico. Él lo que hizo fue irse por la estética, se fue su escape. Pero ese vitalismo, vivir, 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 se convirtió en una neurosis. De hecho, tanto en su vida como en todos los herederos del nietzscheanismo, porque no encuentra salida. Lo paradójico es la metáfora y la metonimia cuando de repente, por una transformación semántica, de repente estás en otro lado. Y esa transformación semántica se convirtió en una viveza. Y gracias a eso, aquí hay un montón de carajos pegados en la rumba de la posmodernidad que dicen que son revolucionarios. Aquí en Venezuela como dirigentes. Ahora bien, lo interesante aquí que debemos decir, por eso yo no soy filósofo, yo vengo siendo en todo caso filósofo del lenguaje, lingüista, desde hace muchos años. Y fenomenólogo lo asumo desde hace 3 o 4, que es la única forma en la que se me rescató la filosofía. Por eso decidí ejercerla, por eso me integré a las redes, por eso creé Facebook, porque dije, bueno, sí hay que decir en filosofía. Ahora bien, que no hay verdades absolutas. Porque la filosofía se supone que lo que hace es cuestionarnos y no dice verdades absolutas. Eso es mentira. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Eso es mentira. Y es una mentira absoluta. O sea, la filosofía, cuando Platón va a plantearse qué es la belleza, o sea, bueno, él no, en unos diálogos, Sócrates termina respondiendo qué es la belleza, producto de un arqueo, por supuesto. Tiene que haber un cuestionamiento inicial, lo más profundo que se pueda llegar, para luego terminar diciendo la belleza es esto. Esa definición puede incluir variantes, puede tener un espectro de variantes, ¿no? Por eso Husserl era matemático. Entonces, no hay verdades absolutas. Bueno, vamos a ir por parte porque ustedes vean que no solamente no hay verdades, que no solamente sí hay, sino que son muchas. Y son absolutas, absolutas, absolutas. Si no existieran, la cultura no podría tener cohesión. Ese es el primer principio por el cual sabemos que hay verdades absolutísimas. Si no hay verdades absolutísimas, no hay cultura cohesiva. No hubiera lenguaje. Y el lenguaje es la primera verdad absoluta. Si no hablamos y no logramos transmitir de manera lo más mesurada y precisa posible nuestras emociones,
no podemos ser humanos. Y no importa si eres mudo, porque lo puedes hacer con las manos. No importa si no sabes lenguaje manual y eres mudo, porque vas a leer los labios. Y no importa si además eres ciego y mudo y sordo mudo, porque vas a tocar y vas a decir sí, no, cariño, richera, y lo vas a ir depurando cada vez más. Es decir, es verdad tan absoluta que abarca por completo todo lo que se vaya a querer decir que es ser humano. Lenguaje. Puede ser con el pie, puede ser como coño te dé la gana, pero si no tienes lenguaje, no vas a ser humano. Verdad absoluta número 1. Como ejemplo muy claro, no vas a ser humano. O sea, te puedes tener los brazos, te puedes latir el corazón, pero estás así en coma. O no pudiste aprender nada. No, tuviste 20 años y jamás se te enseñó ningún lenguaje, pero si sales a la calle, lo vas a adquirir inmediatamente. Si es que es posible que alguien pueda ser encarcelado durante 20 años sin que su deseo y su necesidad de interacción lo lleven así sea a suicidarse, si no puede escapar. Verdad absoluta número 1. Verdad absoluta número 2. Si el sol no sale, nos morimos todos. Verdad absoluta, hermano. O sea, el que pretenda discutir eso, si algún día la Tierra se separa y no sale, una parte de la Tierra se va a calcinar y la otra se va a enfriar. Entonces habrá que vivir caminandito de un lado a otro o algo, pero igual es una verdad absoluta. O sea, va a haber que ingeniársela, pero de que es una verdad absoluta vamos a ser transformados. Entonces, o ponle tú que la parte nocturna va a hacerse unos reflejos. Entonces, ok, hay una discusión ahí, ¿no? A lo mejor la Tierra se para, o sea, porque si el sol se extingue, eso es una verdad absoluta, nos morimos. Pero ponle tú que si la Tierra se para, no las podemos ingeniar. Bueno, hay una verdad absoluta. Ante los cambios en la naturaleza, si tú no reaccionas, si tú no actúas, si no hay un ingenio, nos morimos. Eso ha sido una verdad absoluta a lo largo de millones de años. Lo más, incluso 4 millones de años desde que se supone que, desde que la ciencia dice que nos erigimos. Eso es una verdad absoluta. Hay verdades contextuales. Si en Noruega tú no te abrigas, te mueres de frío. Yo no creo que nadie vaya a salir a decir, no, yo discuto eso, pues yo creo que tú sabes que hay posibilidades. Si yo lo veo desde otro punto de vista, no va a salir un huevón con una maruza, unas trencitas, ¿verdad? Un LGBT de estos nuevos. No, yo voy a discutir porque yo soy hombre, pero soy mujer, pero luego volví a ser hombre y además yo creo que yo puedo tener varios sexos. Eso es perfectamente posible, eso es cultural. Entonces ahí es donde está la cosa. Hay un nivel axiológico que se revoluciona a partir de Nietzsche cuando se descubre que ciertas cosas no es que sean buenas o malas, sino que son buenas o malas y o malas en un contexto determinado católico occidental europeo. Entonces ahí es donde Nietzsche pretende haber, mucha gente pretende, porque en realidad él estaba más claro. El asunto está en que mucha gente quiere llevarlo a cierto nivel y él estaba luchando en un contexto determinado y se prestó a interpretaciones por su grandilocuencia, a interpretaciones generales y trascendentes en el tiempo. Esa es la cosa, ¿no? Cuando Nietzsche empieza a decir que no hay hechos sino interpretaciones, se empieza a meter ya con un nivel epistémico de la percepción que es en el que yo quiero mantenerme. Pero como él, por algún motivo, tenía un autodesprecio de sí mismo como escritor, porque él prefería los músicos, él prefería la música, él decía que la música era mejor que el lenguaje, pero él practicaba el lenguaje y lo hacía muy bien. Entonces había un problema de identidad, un autodesprecio, producto de relaciones paternas y de cosas que se pueden analizar y que además son síndromes recurrentes en la historia de la literatura. A Rousseau le pasaba algo parecido. A mí ha tendido a pasarme, a sucederme. Yo he tenido que, leyéndolos a ellos y viendo patrones, estar claro del peligro que implica mi labor para mí mismo.
sea, escribir no es simplemente un gran agotamiento mental de ciertas partes de la psique que deben ser atendidos, así como le sucede a un corredor con las piernas o a un futbolista. Igualito, con el sobreentrenamiento, tener cuidado, alimentación, etcétera. Eso le pasó a Nietzsche, no tomó en cuenta ciertas cosas, se hizo mucho daño y entonces caía en grandilocuencias y en exabruptos y no se hizo entender claramente de que él estaba refiriéndose a un contexto, a la axiología, es decir, a lo que es bueno o es malo en un determinado contexto. Otra verdad absoluta, una que demuestra la ciencia, que el electrón se comporta de determinada manera, eso no es algo que va a venir alguien a decir, no, porque tú sabes, yo dudo de eso. Yo creo que no. O la gente que yo he escuchado diciendo, gente incluso que alguna vez tuvimos discusiones, no, la Tierra es convexa. Y vinieron unos Anunnakis y trajeron gatos y trajeron otros hace tantos miles de años. ¿Por qué? Porque no hay verdad absoluta. Ah, pero entonces tu locura sí va a ser una verdad absoluta. A pesar de que no haya ninguna noción fenomenológica, que es algo más profundo que lo demostrable en la ciencia. O sea, la fenomenología es la noción fenomenológica profunda en la que se puede hablar de entidades y de cosas parecidas a los fantasmas. Mira, yo las he vivido, pero no me atrevo a afirmarlas ni a hablar mucho de eso, porque lo que he vivido es somero, pero de manera deducible, muy extraño. La fenomenología te dice, sí, vas a tener que aceptar eso. Lo demostrable no. Lo demostrable dice, ¿tienes pruebas? Oye, no tengo pruebas. Pero tú lo viviste, bueno, tienes problemas de alucinación. Y no, pero es que yo no había tomado nada. Entonces ahí es donde está la cosa. No hay por qué negar de manera absoluta que hayan verdades para poder aceptar lo extraño, lo paradójico y lo misterioso. No es necesario. Lo extraño, lo paradójico y lo misterioso, si te sucedió, sucedió. Eso no tiene por qué venir a decirte a ti que entonces vas a derrumbar toda la moral, todo. ¿Por qué? Porque yo vi una cosa, no, tuviste la cosa extraña, ¿ves? Está bien, pero la moral es necesaria en determinado contexto y revolucionarla va siendo necesario. Entonces, otra verdad absoluta, como para que no discutamos huevonada, es si tú violas a un niño o niña de 3 años, eso es malo en todas las culturas y eso es una verdad absoluta. Ojo con el que pretenda discutirte eso, hermano. Mucho cuidado. Y lo están discutiendo unos perversos en el partido del té norteamericano. De manera que no seas idiota. Todos los libros. Es decir, mucho cuidado con aquello que vas a terminar. No, que no hay verdad absoluta. ¡Ay! Te cogieron. Ah, ve. ¿No hay verdad absoluta? Sí. No, sí. Bueno, ya después de cierta edad se lo puedes discutir para los 3 años. No, y eso es una verdad absoluta universal, absoluta y general. No hay discusión. La violación o el maltrato a un niño, por lo menos menor de 5 años, por lo menos, yo diría que de 12 o 13 para abajo, o 15, pero en cualquier sentido, sea que sea porque tú le diste caramelo, no, porque él dijo que sí, no, eso es una verdad absoluta, eso no tiene discusión, y yo creo que ahorita todo el mundo está conviniendo conmigo en eso. Entonces, ¿qué sí hay verdades absolutas? Mira, qué obvio era que sí las hay. Ahora, respecto de la filosofía, también quiero concluir diciendo que, por ejemplo, Descartes cuando reivindica la duda, dice, no, pero es indudable y es absoluto que cuando estoy dudando, pienso. Cuando estoy dudando, pienso. Estoy pensando. Otra verdad absoluta. No hay manera de que si existes, pienses. No, que si es antes o es después, no importa. Si estás existiendo y ya empezaste a existir, no importa si primero exististe o primero pensaste, no importa. Si existes, piensas. Otra verdad absoluta. Y así van apareciendo verdades absolutas por cantidad para que se empiecen a dar cuenta ciertas personas que auspiciaron con su debilidad mental la posibilidad de que nuestros niños sean violados en muy diversas formas durante el periodo posmoderno.
Y ahí estaba metida fundamentalmente gente de izquierda, que por la frustración de haber dedicado su juventud a unos partidos totalmente lineales y totalmente represivos, entonces después vino su destape y ahí quisieron discutir todas las verdades. ¿Mm? Ay, papá, que no hay verdades absolutas. Sale para allá. En todos los libros de los filósofos se parte una gran cantidad de dudas para llegar y aportar respuestas. El que te está diciendo lo contrario, lo más probable es que se quiera acostar contigo. Pero como sabe que eres heterosexual, te quiere, tú sabes, disolver las verdades. Y en eso consistió la posmodernidad y toda la supuesta disolución de las verdades. No fue más que eso. Poco es sinvergüenza queriendo tirar o heterosexuales o homosexuales, pero queriendo tirar fácil. Queriendo tener placer fácil. Para huir desesperadamente hacia el placer, lejos de su verdadero conflicto.